¿Sabías que si no utilizas las etiquetas semánticas en tu sitio web, vas a perjudicar la indexación en los resultados de los motores de búsqueda? En este video vamos a ver qué tan importantes son, cómo utilizarlas y la vamos a categorizar en dos importantes grupos. Para entender la importancia de las etiquetas semánticas, tendríamos que irnos a 1980, cuando nace el lenguaje de maquetación HTML. En ese momento, el propósito de ese lenguaje de maquetación era crear un hipertexto que permitiera enlazar y compartir documentos. A medida que fue avanzando, los diseños se fueron modificando, los propósitos fueron cambiando y empezaron a aparecer necesidades como la de indicar que hay un header, que hay un contenido principal en la página y que hay un pie. Entonces, en ese momento los programadores empezaron a utilizar la etiqueta div con los ID o las clases header, main, footer. Con la aparición de HTML5 aparecieron estas etiquetas que ya nos evitaría darles IDs o clases a esos div para indicar la organización de nuestro sitio web. Como bien la palabra lo indica, etiquetas semánticas nos indican el significado que tiene esa etiqueta en la organización de nuestro sitio, es decir, que nos indica qué contenido va a aparecer en el sitio y cuál es el propósito en sí. Estas etiquetas no definen un estilo propio cuando son renderizados en nuestro navegador. A lo sumo, el navegador le va a dar un display block a cada una de estas etiquetas. Organizaremos nuestras etiquetas semánticas en dos grandes grupos. Tendremos el grupo de las etiquetas semánticas que nos indica la estructura general del documento y tendremos las etiquetas semánticas que se refieren a elementos concretos. En el primer grupo tendremos 7 etiquetas: el header, nav, main, section, article, aside y footer. Dentro del segundo grupo de los componentes concretos tendremos el figure con el fig caption que van de la mano, el dates con summary y time con data time. La etiqueta semántica header es la cabecera justamente del documento, de una sección o de un artículo. Es la parte que nos va a introducir en cualquiera de estos tres últimos componentes y en ella solemos encontrar un título, una breve descripción, un logo, un buscador e incluso muchas veces tenemos la otra etiqueta semántica anidada que es la etiqueta nav. Suele ir en la parte superior, pero esto lo tenemos que nosotros colocar respetando el flujo natural de nuestro documento HTML, ya que por hecho de ser header no se va a posicionar directamente sobre todas las demás etiquetas. La etiqueta nav indica el menú de navegación que tenemos dentro de nuestro documento. Esta etiqueta nav solamente lo vamos a utilizar cuando utilizamos enlaces que nos permiten navegar. Por lo general encontramos la etiqueta de listas desordenadas con sus items dentro de esta etiqueta nav. Podemos encontrarla dentro del header o a veces afuera o en la barra lateral. La etiqueta main es la etiqueta que contiene justamente el contenido principal de nuestro documento. Tiene que ser única, lo podemos utilizar solamente una sola vez y dentro va a contener por lo general el section, los sections y los articles. Dentro del main nosotros organizamos todo ese contenido en diferentes secciones y podemos llegar a utilizar dos etiquetas semánticas, las cuales las dos nos permiten organizar en categorías ese main, pero a la vez tienen como una diferencia muy bien destacada. En el section nosotros vamos a agrupar los elementos que se relacionan porque tienen la misma temática. El article es independiente, es decir, que si yo lo extraigo de ese documento, igual se va a entender el main, el contenido principal.
Un ejemplo muy claro de esto los tenemos en las noticias, en los periódicos, donde nosotros tenemos diferentes secciones. Tenemos la sección de deportes, sección policíaca y la sección de artes. Y dentro de cada uno tenemos un artículo o varios artículos referidos a la misma temática. Esos artículos se pueden ir cambiando día a día porque la noticia cambia y el hecho de que hoy haya un artículo y mañana otro no va a diferir con la temática y el contenido principal de nuestro diario. ¿La etiqueta article va dentro del section o el section va dentro del article? Los dos son correctos, se pueden utilizar ambos siempre dependiendo de la organización y la temática del contenido de nuestro sitio web. Junto con el main podemos considerar la etiqueta aside. La etiqueta aside va a contener la temática secundaria de nuestro sitio pero que se relaciona con el main. No confundamos que porque diga aside quiere decir que automáticamente cuando lo escriba en mi HTML se va a posicionar en la barra lateral de mi sitio. Acuérdense que todas estas etiquetas tienen display block, es decir que vamos a tener que utilizar CSS para ubicarlo donde nosotros quisiéramos. Esta etiqueta site también puede tener varios links para que podamos navegar localmente dentro de nuestro sitio web. Si tengo un header, tengo que tener un footer. El footer suele posicionarse en la parte inferior de nuestro documento, de un artículo o de una sección y nuevamente no por el hecho de que diga footer quiere decir que se va a posicionar solito, sino que lo vamos a tener que ubicar debajo respetando el flujo natural de nuestro HTML. En el footer solemos encontrar el autor, el copyright y diferentes links o mapas del sitio. La etiqueta figure sirve para mostrar contenido que sea una imagen o un diagrama que es independiente al flujo del sitio. Es decir, que si yo lo extraigo, el contenido principal se sigue entendiendo y puede ser reusable, porque esa etiqueta figure suele tener anidada la etiqueta caption, que es un pequeño texto que describe qué está mostrando esa imagen. Vamos a ver la diferencia entre usar una imagen y veamos que tenemos un display inline y que si nosotros quisiéramos describirlo tendremos que utilizar otra etiqueta. En cambio, con esta etiqueta semántica ya estamos mostrando la imagen o estamos mostrando el diagrama en un display block y tiene su propia caption que va relacionado y describiendo esta imagen. Con la aparición de HTML5 tenemos la etiqueta semántica Details que nos va a permitir mostrar información adicional la cual pues se puede ocultar o mostrar. Es un widget muy útil que tiene que tener incluido la etiqueta Summary para que ahí pongamos el título de la información que está oculta o que se está mostrando. Por defecto está oculta y haciendo clic en la flechita la vamos a poder mostrar, pero si nosotros queremos que por defecto esté abierta, tendremos que utilizar el atributo Open. Y finalmente tenemos la etiqueta semántica Time que junto con el atributo DataTime nosotros vamos a poderle decir al navegador una fecha y un horario en lenguaje máquina, la cual van a poder leer los navegadores y los motores de búsqueda, y eso va a ser bastante beneficioso para el usuario porque incluso puede proveerle la oportunidad de poder guardar esa fecha en su calendario, entre otros beneficios. Es decir, que nosotros tenemos que usar las etiquetas semánticas, no son una opción porque tienen muchísimos beneficios. Primero, lo van a utilizar los motores de búsqueda para aquellas personas que tienen algún problema de visión y los van a organizar y ubicar en qué parte del documento están. Es decir, que la accesibilidad acá tiene que estar sí o sí. Segundo, nos va a indexar mucho mejor. Vamos a tener mucho mejor posicionamiento en los resultados de los motores de búsquedas e incluso si nosotros utilizamos la etiqueta nav como ya hemos visto,
van a ver que el mismo motor de búsqueda nos va a poder mostrar los enlaces principales, esos subenlaces que nosotros vemos cuando tenemos un resultado, y el usuario va a poder ir directamente a esa página de nuestro sitio web. Además, no es lo mismo leer un código donde tenemos muchos div con clases o IDs que leer un código donde ya estamos utilizando las etiquetas semánticas y nos va a poder explorar y encontrar con mayor eficiencia el código que nosotros necesitemos. En conclusión, si queremos trabajar de manera profesional, indexar nuestro sitio web correctamente y cumplir con las reglas de accesibilidad, tendremos que utilizar las etiquetas semánticas, es decir, que de alguna forma u otra estas son obligatorias en todo proyecto web. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Sigan en mi canal porque tengo muchos videos más muy interesantes en el cual podrán seguir aprendiendo. Y si tienen algún tema que les gustaría saber, por favor escríbanlos en los comentarios. No se olviden de darle like, de suscribirse y de compartir a todas aquellas personas que ustedes creen que les puede interesar. Nos seguimos viendo en los demás videos. Muchas gracias y a seguir codeando.